están, queridos amigos? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Jueves ya 19 de octubre. Nuevo jueves de historia, como siempre, aquí en la 92.1 FM. Conversación que siempre ustedes pueden seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, por supuesto. Si es que se va a bajar del auto, si es que va a llegar a su casa, instalarse con el computador, si va a llegar a la oficina, puede seguir escuchando la conversación que tendremos hoy día con Alejandro San Francisco por ahí también. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Jueves de Historia, un 19 de octubre, día interesante. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Así es, pues. 19 de octubre, a día siguiente al 18, algo conversamos la semana pasada de estos 4 años del 18 de octubre. Por supuesto, esta ha sido una semana de reflexiones, de declaraciones. Te hago una pregunta, si se quiere como inaugural, ¿no? El proceso que se inició el 18 de octubre, ¿está evidentemente abierto? ¿Uno podría decir que eso ya se acabó y que hoy día Chile enfrenta un proceso político distinto, separable, distinguible de lo que pasó el 18 de octubre? A mí me parece que hay dos procesos paralelos asociados al 18 de octubre de 2019. Uno es de carácter económico-social, es decir, esta protesta, crítica frente a determinadas injusticias que existirían en la sociedad chilena en materia de pensiones, de educación, de salud o de vivienda. Y eso evidentemente está abierto. O sea, hoy día la situación está igual o peor de lo que era Chile el 18 de octubre de 2019 y me parece que eso requiere un análisis muy profundo de lo que se logró efectivamente con esa protesta, esa revolución de octubre de 2019. Y el segundo es de carácter político constitucional. En el plano político, lo que significó el 18 de octubre en la práctica fue la demolición del gobierno de Sebastián Piñera. En términos prácticos, se acabó el gobierno y eso termina afectando a Chile Vamos. No es lo único, a Chile Vamos se ha ido degradando en términos institucionales desde antes, ya ha ido perdiendo liderazgo y le salió competencia por la derecha con mucha fuerza y también con un líder importante, como es el caso republicano de José Antonio Cast. Pero lo mismo ocurrió por la izquierda. En la práctica significó la muerte de la concertación y por otro lado el triunfo de Gabriel Boric y del Frente Amplio más el Partido Comunista. Eso es lo político. En lo constitucional se abrió un proceso constituyente que ya lleva dos fases. La fase inicial realizada por la Convención Constituyente, que terminó en un rotundo triunfo del pueblo sobre la Convención y su proyecto refundacional, y un segundo proceso que está abierto y es de resultado incierto, y que se va a votar en diciembre próximo. De manera que si tú lo miras, en términos generales está abierto. En términos generales produjo un cambio grande en la política y en la sociedad chilena del momento. Lamentablemente en términos económicos sociales no ha mejorado Chile como se esperó, por algunos de manera incauta, por otros de manera interesada o aprovechada por las circunstancias, y en materia política hubo cambios relevantes. En materia constitucional está pendiente en qué termina la cosa. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Res Pública acá en Nuevas Voces de Agricultura. Alejandro, habló el presidente Boric. Han hablado varias personas a propósito de los 4 años del 18 de octubre. Vamos a ver algunas de esas declaraciones, pero el presidente Boric dijo a propósito de los 4 años del estallido social, dijo: el malestar que se expresó ahí es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver. Y en la misma línea han hablado otros, diciendo que efectivamente, se lo leí por ejemplo a Mario Desbordes, del otro lado de la vereda, quien fuera dirigente de Renovación Nacional en esa época, dijo: las causas del malestar siguen ahí presentes, ¿no? En la misma línea hablaba personas como Hugo Herrera, en fin. Desde ese punto de vista, ¿te parece efectivamente que esas causas están ahí presentes? ¿Y cuánto de verdadero o de falso tiene ese discurso, como que cada cierto tiempo está advirtiendo un nuevo estallido, ¿no? Como dice: oye, ojo que las causas siguen ahí, por lo tanto esto nos puede volver a pasar? ¿Son efectivamente esas causas más los detonantes de lo que ocurrió en octubre? Yo pienso que las causas del malestar social, con presidencia, si causan o no la revolución de octubre de 2019, están todavía presentes. O sea, las pensiones, evidentemente, las más bajas han mejorado, ha habido esfuerzos por ese lado. Sin embargo, el ahorro sigue siendo bajo, hubo retiro del 10%, de manera tal que si no se hace
una reforma de tener, qué sé yo, más puntos porcentuales de los salarios en ahorro, a igualdad de condiciones, las pensiones van a ser más bajas para las personas que se jubilen. Claro. Dos, los problemas educacionales siguen siendo relevantes. Hoy día hay más niños que han abandonado la educación escolar. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué efecto tiene eso si en los colegios aprenden bastante poco? Bueno, genera un malestar respecto de la calidad de la enseñanza, pero también aumenta la cantidad de ninis, que ya eran Mm. más de 500.000 el 2019, o sea, jóvenes que no estudian ni Ni trabajan. trabajan. Yo le he escuchado los análisis que ha hecho el doctor Jorge Acosta del Instituto Res Publica en materia de lista de espera y otros Mm. problemas hospitalarios. En salud no estamos mejores, estamos realmente con un problema grande, y las personas que están enfermas, muchas de ellas no pueden esperar al punto que cuando reciben su anuncio de atención ya están muertos. Mm. Entonces los problemas sociales siguen vigentes. Ahora lo que hubo ahí es una mezcla muy explosiva de un problema social real que se politiza y se lleva al extremo para cambiar el orden vigente, y eso es lo que hace que sea una revolución Claro. en un doble sentido. Uno, para cambiar al gobierno de turno, es decir, al gobierno del presidente Sebastián Piñera, y dos, para cambiar el orden institucional. Esto significa la constitución, el sistema económico social que ha regido en el país, los 30 años, como se le llamó, y otros problemas. De manera tal que, al menos, yo me preocuparía de fondo de qué es lo de qué es lo que se debe hacer. Termino con una idea. El presidente Boric dice la clase política o el sistema político se debe hacer cargo. Bueno, pero resulta que, por ejemplo, en el tema específico de las pensiones, la propuesta de cambio es del 2008, o sea, han Mm. pasado 15 años y no se ha reformado en el tema de aumentar la cotización, que es lo que aumenta el ahorro y por ende las pensiones futuras. Y en eso hay un acuerdo transversal. Donde está la diferencia es en el tema ideológico, si crear Claro. entes estatales, si llevar más dinero a las arcas fiscales o que las personas sean dueñas de su ahorro. O sea, es decir, si va a ser impuesto o va a ser ahorro Claro. de las Con las personas. Entonces, personas. yo por lo menos creo que tiene razón el presidente Boric, pero muchos de los resortes están en el propio gobierno. Alejandro, te hago una pregunta a propósito de una declaración que hizo Patricio Fernández, o, más bien una nota de la tercera. Patricio Fernández decía que, o sostiene que detrás de lo que ocurrió en octubre y en los días siguientes, no había propiamente tal una ideología detrás de eso, e incluso critica a la izquierda por hacer una pésima lectura del estallido social, creyendo que lo que había ocurrido ahí era una pulsión de izquierda, ¿no? Y que ellos eran los llamados a representar en lógica ideológica ese movimiento. Es un tema interesante porque efectivamente siempre ha estado un poco esa discusión, ¿no? Lo que pasa el 25 de octubre con la famosa marcha, con las demandas que ahí se expresan, cuánta planificación tuvo o no el 18 de octubre y esas manifestaciones que se empezaron a dar. ¿Cómo lo evaluas? ¿Hay una ideología detrás de esto? ¿Cómo conversan efectivamente lo que hemos conversado acá, del interés de ciertos grupos de que el gobierno cayera, de que el presidente renunciara o de tomarse la moneda, como ha dicho el exdirector del INDH, con el malestar social efectivamente que se expresó con más o con menos ideología, que no eran militantes del partido, digamos, los que estaban ahí en ese 25 de octubre? ¿Cómo conversan esos elementos de esta revolución? A mí me parece que, si bien no es una protesta de izquierda, tiene muchos elementos simbólicos, ideológicos y prácticos de la izquierda. Los aliados naturales, los que se suman desde el primer Mm. minuto, y algunos de los que toleran más el uso de la violencia son de izquierda. Al que afecta más es a un gobierno de centro derecha, de manera tal que es difícil separar aguas del uso político que se le dio al movimiento respecto de lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, si la izquierda no se hubiera jugado por representar a algunos de los llamados que hacían esos grupos, no hubiera habido proceso constituyente. Eso lo podemos conversar Mm. en un momento más, pero es evidente que la izquierda es la que fuerza políticamente que haya un proceso constituyente en la forma como se dio. La calle en una primera instancia era más bien de problemas sociales. Solo en noviembre pasa a ser la constitución un asunto principal. Y por último, cuando tú miras
las marchas. Es verdad que las marchas no son politizadas, eh, pero para decirlo en castellano, una persona que llevaba una imagen de Allende Claro, puede hacerlo, no puede llevar una imagen de Jaime Guzmán. Un líder de izquierda como Carol Cariola puede asistir a la marcha claro. o ir a la Los Plaza ministros del Bacán. gobierno de Piñera no podían Un ir. ministro del presidente Piñera no puede asistir. Entonces, hay ahí una cosa que es una realidad, no es un problema de apreciaciones personales, y a mí me parece que es bueno entenderlo, porque de lo contrario lleva o conduce a conclusiones erróneas. Hagamos la primera pausa comercial en esta conversación con Alejandro San Francisco en este jueves de historia 19 de octubre, conversando por supuesto 4 años del 18 de octubre, profundizando en los distintos elementos que tuvo ese hito político en nuestro país y las consecuencias que tuvo. A la vuelta de la pausa vamos a conversar por supuesto de eso, qué ha ocurrido en Chile desde el 18 de octubre y cómo se ha ido desarrollando el proceso político, el proceso constituyente también en nuestro país. En pocos minutos volvemos en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en nuestros jueves de historia. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, y puede también seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Nuevas Voces. En Twitter, Nuevas Voces 921, en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, donde vamos subiendo más los mejores fragmentos, las mejores intervenciones, las partes más destacadas de los programas del día a día acá en Nuevas Voces, así que muy invitados a seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando aquí a 4 años del 18 de octubre de 2019 con Alejandro San Francisco en este jueves de historia en Nuevas Voces. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un orto de cables que ha generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital resolveremos tus dudas de manera cercana y te mantendremos actualizado de la contingencia financiera. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Alejandro, hay un eje de la discusión que se abre el 18 de octubre, que es interesante y que por supuesto es el tema constituyente. Y tú lo mencionabas a la pasada, porque efectivamente una de las consecuencias directas del 18 de octubre es el acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, llamado por la paz y la nueva constitución, que significó el primer proceso constituyente como todos lo conocimos, pero efectivamente eso respondió a una exigencia que yo diría fue más política que ciudadana, pero exigencia al fin y al cabo que se instaló en la agenda, en fin. Y que respondía a su vez a una demanda de un sector político que llevaba exigiendo o pidiendo, reclamando, proponiendo eso un buen tiempo. Es decir, la izquierda desde hace varios años venía pidiendo el cambio constitucional. El gobierno del presidente Piñera asume el gobierno descartando la opción constitucional, mostrando un contraste a lo que había sido el gobierno de Bachelet con el proceso constituyente que intentó realizar. Y sin embargo, se ve de algún modo forzado en los hechos a, entre comillas, entregar la Constitución y a abrir este proceso constituyente, firmar este acuerdo, en un intento por descomprimir la situación política. ¿Dónde ves los orígenes de ese proceso constituyente? ¿Por qué llegamos a eso? Y después te quiero preguntar si eso calza o no con esta lógica de que hubo un golpe al Estado, un golpe de Estado, que es bien interesante. Pero, ¿dónde están los orígenes de la cuestión constituyente que se produce después de octubre? ¿Es natural que después de crisis así entremos una cuestión constitucional? A mí me parece que si uno mira el problema constituyente constitucional, pareció cerrarse en Chile el 2005, con la constitución del presidente Ricardo Lagos. Sin embargo, persistió ahí una cuestión fáctica, que la gente seguía hablando de la constitución del 80, aunque fuera del 2005, y por otro lado, siguieron existiendo grupos que desde su perspectiva estimaban que era necesario cambiar la constitución por su ilegitimidad de origen, no reformarla, sino que cambiarla radicalmente. Y esos grupos tuvieron trabajo territorial, tuvieron trabajo intelectual, publicaciones relevantes, seminarios y otro tipo de
de organizaciones. Me parece que un momento clave fue el Marca tu voto con la AC, claro. Asamblea Constituyente, y finalmente el gobierno de la presidenta Bachelet, que promueve cabildos ciudadanos y otro tipo de instancias para eso. Si uno mira, eso nos da para hacer una nueva constitución, eso genera un cierto ambiente que sigue siendo minoritario, la candidatura de Guillé va por la nueva constitución, es derrotado frente al candidato Sebastián Piñera, que no va por la nueva constitución, entonces la cosa parece muerta. Claro. Sin embargo, aquí hay que reconocer al menos dos realidades. La primera es que si bien el 18 de octubre es un, un hito delictual, destructivo, que se asocia después a una demanda ciudadana de carácter social, en noviembre, si uno mira las encuestas, yo tuve que hacerlo obviamente para las numerosas charlas que me tocó dar al respecto, en noviembre el tema constitucional, constituyente, se instala entre los tres más importantes para las personas, porque se hace una asociación que, verídica o no, existe, que mientras tengamos la actual constitución no puede cambiar la educación, mientras tengamos la actual constitución no puede cambiar la salud, mientras tengamos la actual constitución no pueden cambiar las pensiones y así otras cosas más. De manera que en noviembre eso está instalado. ¿Hay un interés ciudadano por eso? Si lo medimos por encuesta, sí hay un interés ciudadano. Mayoritario, mayoritario. Después podemos discutir si es erróneo o no es erróneo. Después, ¿qué pasa el 12 de noviembre? Yo creo que pasan dos cosas. Primero, es de los días más violentos que existen en la Revolución de Octubre, por una parte, y que Chile podría haber entrado perfectamente en una guerra civil, en la destitución del presidente de la República, en un escenario de aguda represión con muertos, heridos, que habitualmente caen moros y cristianos, o sea, caen inocentes y caen personas que pueden estar participando en actos violentos, y finalmente culmina con un documento que es decisivo, a mi juicio, que es de toda la oposición, de la democracia cristiana, el Partido Comunista, los partidos del Frente Amplio, el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista, que sostiene que el pueblo, de hecho, en la calle ha iniciado el proceso constituyente y que la clase política debe sumarse a eso. ¿Cómo puede explicarse eso? Bueno, como una revolución, pues como una rebelión extrainstitucional que fuerza a organismos relevantes del país, como son los partidos políticos de oposición, que además constituían la mayoría del Congreso Nacional, a hacer un cambio constitucional que se plantea como exigencia sine qua non en las negociaciones con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y eso es lo que concluye en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre. Alejandro, es bien interesante el punto que tú planteas, porque particularmente en el sentido de que el tema constitucional se instala, ¿no? Para bien o para mal, equivocado o acertadamente. Quizás hoy día los mismos chilenos, como van mostrando las encuestas, reconocen que eso quizás fue un error, lo que uno quiera, pero se instala, ¿no? Producto del esfuerzo de muchos grupos. Y quiero volver al tema que planteábamos antes, porque se instala el tema constitucional, se logra este acuerdo, yo diría bastante forzado por la oposición. En definitiva, la oposición dice, oye, o esto, o va a ser muy difícil que sigan gobernando. El gobierno está de rodillas. Efectivamente, se suma al gobierno, se logra este acuerdo por la paz y por la nueva constitución, en fin, en un intento de descomprimir la situación política. Algo descomprimió en términos de violencia, no la eliminó, no aseguró la paz, ni mucho menos, pero algo descomprimió el ambiente. Pero es interesante abordar desde el punto de vista del gobierno, del presidente Piñera, ese acuerdo, porque como tú bien planteas, el presidente Piñera ganó su elección oponiéndose a la idea de la nueva constitución. Hay un famoso video de Andrés Chadwick en Icare que dice, y aplaudido, que el tema constitucional a la basura. Yo diría que eso es marzo del 2018. Efectivamente. Y finalmente el gobierno se ve firmando este acuerdo, celebrando el acuerdo, porque no solo es que firma el acuerdo y dice, mira, esta es la salida que tenemos, sino que además reivindica la importancia del acuerdo por la nueva constitución. Y me interesa como hacer una mirada, Alejandro, respecto a la posición del gobierno ahí y lo que hoy día se está escuchando, ¿no? Porque ayer salió una entrevista al ex ministro Belolio que decía, mira, lo que hubo fue un golpe al Estado. Que es un concepto que se ha instalado, que está en el libro de Andrés Jonet. De Andrés Jonet. Ese es el concepto del libro de Andrés Jonet. Y vi una respuesta de Iván Poduje,
que yo creo que es un poco irónica o pesada de más, pero le dice, claro, hubo un golpe de Estado y ustedes negociaron la nueva constitución con los que le hicieron el golpe. ¿Cómo ves esa reacción del gobierno? Porque es interesante verlo desde ese punto de vista. Lo que pasa es que lo de Iván Buje puede ser irónico, pesado o no, pero es verdad. Claro, O sea, lo que podemos discutir es si hubo un golpe al Estado. Hubo una revolución, hubo un golpe al Estado, o sea, esto fue contra las contra las instituciones instituciones. del Estado. Eventualmente hubo un golpe distinto, como dice el presidente Sebastián Piñera, pero lo que es claro es que el gobierno se sentó a negociar a partir del golpe de Estado. Y esa es una realidad, es un hecho de la causa. Ahora, ¿había otras opciones? Yo creo que sí había otras opciones, pero que se fueron alejando una por una. O sea, tú requieres una oposición más leal a las instituciones. Claro. Tú no puedes llegar a un acuerdo solo, tienes que llegar a acuerdo con alguien. Y en ese minuto la oposición no estaba para un acuerdo de naturaleza distinta en una negociación, de manera que solo se sumaba un acuerdo que considerara la voz de la calle, que era la que estaba ejerciendo la violencia, la destrucción y otro tipo de cosas. Entonces, tú puedes decir, bueno, ¿el gobierno podría no haber negociado? Sí, podría no haber negociado, pero es una fórmula muy suicida y muy Claro. difícil y de consecuencias que no sabemos si son mejores o peores. O sea, no, de hecho nunca lo sabremos, pues no podemos, no ocurrió, no sabemos, no podemos comprobarlo. Por otro lado, evidentemente el gobierno se vio superado y no supo cómo enfrentar el conflicto. Yo no sé qué gobierno habría sabido enfrentar el conflicto. Fue una situación, evidentemente, incluso cuando la gente se prepara para los escenarios de crisis, no se prepara por un escenario de crisis como el que se Claro. vivió en Chile el 18 de octubre. Yo creo que ese es un segundo elemento. Después, el gobierno trató de subirse por el lado al proceso. Por ejemplo, el presidente Piñera dijo que era necesario hacer un congreso constituyente. Esto lo dijo antes del 15 Sí. de noviembre. ¿Qué quería decir con el Congreso Constituyente? Yo creo que lo que quería decir es que el que tenía que hacer la reforma Es una constitucional reforma. era el Congreso. No lo dice así, pero se puede entender así. Lo que pasa es que también puede ser un nuevo Claro, que Congreso llamar con a facultades elecciones. constituyentes. No queda, a mí no me queda claro, pero tiendo a pensar lo primero. Y por último, cuando uno mira lo que fue el acuerdo final, hay una cuestión que sí es importante tener en la cabeza, Tomás. La calle no es partidaria del acuerdo del 15 de noviembre. O sea, los sectores anarquistas, los sectores comunistas y algunos del Frente Amplio no son partidarios del acuerdo del 15 de noviembre. De manera que ellos se ven bypaseados, traicionados, utilizados para un acuerdo entre los partidos políticos. Cuando uno lee, y yo lo he leído por razones profesionales y considero que son libros muy valiosos, los libros de Gabriel Salazar, por ejemplo, sobre el poder constituyente en la historia de Chile, la aspiración del poder constituyente soberano Claro. es hacer la constitución desde la base popular, lo que se llamaría un poder constituyente originario, sin partidos y sin militares. Aquí lo que se hizo es que los partidos terminaron cooptando el Claro. sistema y llevándoselo un poco a su molino. Y fíjate que termina con una fórmula que es más parecida a la calle más la izquierda que otra cosa, pero fracasa, que es la convención. ¿Qué es lo que hacen los partidos después del 4 de septiembre de 2022? Dicen, este error no lo volvemos Claro. a repetir, y controlan el segundo proceso constituyente, desde principio a fin, a través de un comité de 24 personas designada por los partidos y por el Congreso Nacional, y con idas y vueltas del texto constitucional Claro. entre la convención elegida popularmente y esto designado por los partidos. Hagamos la última pausa comercial. Estamos con Alejandro San Francisco en este jueves de historia acá en la 92.1 FM. En pocos minutos estamos de vuelta con Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su último bloque de conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura. Jueves de historia con Alejandro San Francisco. Alejandro, te quiero hacer una pregunta basándonos, porque conversamos del gobierno, conversamos de la calle, en fin. Te quiero preguntar sobre las derechas de cara al 18 de octubre, porque por supuesto, hay diagnósticos respecto a lo que ocurrió, algunos que se hicieron más o menos cerca de la fecha, hay otros que hoy día efectivamente tienen una visión distinta en esta lógica del famoso golpe de Estado, o golpe al Estado, o golpe de Estado tradicional.
que es lo que ha ido de algún modo tratando de instalar el mundo más cercano al gobierno del presidente Piñera. Eh, Hay diagnósticos que efectivamente se asumen de un minuto para otro, soluciones mágicas que se asumen de un minuto para otro. La reacción del presidente Piñera, por ejemplo, el 19 o 20 de octubre, es presentar una agenda social intensísima que implicaba mucho gasto fiscal, que implicaba, entre otras cosas, paralizar los 30 pesos de subida del metro, aumento de la pensión garantizada, de la pensión básica en su minuto, aumento del sueldo mínimo, resultó ser insuficiente. Después era el Congreso Constitucional, terminó siendo la convención. Los independientes lo celebrábamos, pacto entre independientes, con lo cual la lista del pueblo se dio sobre representada. Después tuviste paridad total, celebrada por el gobierno, 17 cupos privilegiados para supuestos representantes de los pueblos originarios. Y hoy día, efectivamente, cuando tú planteas el proceso constituyente, se diseña de la forma adversa. Oye, controlemos esto de la mayor manera posible y volvamos a lo más normal, esto que lo hagan los partidos políticos. Entonces, ¿cómo has visto el diagnóstico de la derecha que ha hecho sus intelectuales, los centros de estudio, pero también los partidos políticos, de lo que fue octubre de 2019, de lo que significó octubre de 2019 y cómo eso ha ido también evolucionando en el tiempo, porque el país también de algún modo se ha ido dando vuelta respecto a su visión de esos hechos? Yo creo en primer lugar que hay que entender que había un gobierno de centro derecha, el único gobierno o el único presidente de centro derecha que ha gobernado en los últimos 33 años. O sea, había 4 gobiernos de la Concertación, uno de la Nueva Mayoría, ahora uno del Frente Amplio Partido Comunista. Bueno, Piñera tuvo 2 periodos y estaba gobernando en ese minuto. A mí me parece que era un gobierno legítimo, mayoritario, con muy buena votación, muy efectivo, sobre todo en su primera administración, pero con 2 debilidades bien importantes. La incapacidad de hacer reformas de fondo sustanciales y duraderas, que esto puede deberse en parte a la falta de creatividad, pero también en parte a no tener mayoría en las cámaras. Claro. Y lo segundo, que es un error que se repitió en los 2 gobiernos, es el elitismo social que tenía la composición del gabinete. O sea, en la práctica parecía más un colegio particular, un club de amigos, que una representación amplia de lo que es Chile. Y eso es muy relevante a la hora de tomar decisiones, de saber cómo actuar. Y lo mismo pasa respecto de la composición de los funcionarios de confianza del gobierno, de los jefes de gabinete y otro tipo de personas, porque al final tú pierdes contacto con la realidad social. Y eso yo creo que está en el telón de fondo del problema. O sea, es necesario tener en cualquier gobierno una mayor pluralidad en la composición. Dicho eso, claro, el gobierno no estaba preparado, lo dice Gonzalo Lummel en su libro La Vuelta Larga, pero además de no estar preparado, demostró que las reacciones son peor que las acciones. O sea, esto es algo parecido a lo que pasa en el 2011. En el 2011 no hay más dinero para universidad y después se termina planteando el GANE. Ahora hay que subir 30 pesos porque así lo dice el polinomio y todo lo demás, y después en 2 días se está bajando los 30 pesos y abriendo una amplia agenda social que es mucho más cara de lo que habría salido de haberlo hecho 2 meses antes o 3 meses antes o 4 meses antes. Y yo creo que ahí hay una lectura errada, que el problema se cierra Claro. con la agenda social. Ahora, en el gobierno y en los sectores afines al gobierno había posturas distintas, había postura de que había que endurecer la mano, sobre todo contra los delincuentes de ocasión que se aprovecharon de saquear supermercados, de destruir la propiedad privada y pública y otro tipo de cosas, eso uno. Pero en materia social, algunos pusieron en jaque el modelo, otros trataron de surfear la ola, de subirse a la ola, felicitando lo que había sido la marcha pacífica, multitudinaria del 25 de octubre. En esa postura estuvo incluso el presidente de la República, en circunstancias que si él hubiera estado ahí al medio, yo creo que su resultado habría sido bastante penoso en términos personales y políticos. Entonces, yo creo que ahí no hubo una visión política adecuada. Y en los temas constitucionales había una casi unanimidad de que no era necesario hacer una nueva constitución. Se subieron a la idea de hacer una nueva constitución, se subieron con una idea en la que no creían, que era la paridad de salida, y además yo ahí tengo una diferencia contigo en un punto
Yo creo que la lista del pueblo estuvo representada adecuadamente. O sea, si tú miras lo que sacó en porcentaje la lista del pueblo y la representación que tuvo, es coherente. Los que están absolutamente sobre representados son los pueblos originarios, que tenían una cantidad de votos muy pequeña y por otro lado tuvieron una representación muy grande. Ahora, en materia de intelectuales, yo creo que el tema es más complejo. Hay posturas distintas y yo creo que hay que evaluarlas con mayor detención. Yo traigo una recomendación al respecto después del libro, pero a mí me parece que el análisis que ha hecho Hugo Herrera es valioso en alguna medida y hay que matizarlo, por supuesto, en algunas cosas. Y asimismo otros trabajos hay que irlos revisando. Yo creo que a medida que se acerquen los 5 años ya uno va a poder hacer un balance más claro. Me parece que el trabajo de Valentina Verbal es excelente en términos de la deslealtad que hay hacia la democracia representativa y Representativa. eso ha tenido menos resonancia que otros trabajos que me parecen más livianos o con menos contundencia que el de ella. Alejandro, pasemos a la recomendación del libro porque precisamente ahí hay uno de los libros que salieron sobre este tema. Hay libros bien interesantes, por supuesto el de Carlos Peña. Yo recomiendo mucho el de Iván Poduje, que ahora publicó un segundo libro que se llama El Chile Tomado, que no lo he podido leer, pero estoy casi seguro que va a ser un tremendo aporte porque Iván Poduje en general está pensando en temas que la política no está pensando. De hecho, él es muy crítico del tema constitucional precisamente por eso, por la desconexión. Pero Iván Poduje, uno de los libros que recomiendo para entender el 18 de octubre en términos materiales, en términos concretos, en términos de cuáles son las causas eficientes del 18 de octubre, es el de Iván Poduje Siete Cabezas, porque va hilando ciertas cuestiones que es difícil de ver, la presencia del narcotráfico, los lugares geográficamente considerados donde estalla este famoso estallido en las estaciones de metro, los estudiantes secundarios, las universidades, o sea, hace un, La hace, alianza con las barras la bravas. brava, brava y la participación. Entonces, hay elementos que son interesantes que a mí me parece que en general la política no observó con claridad. O sea, si hubiese estado esa claridad en ese minuto, probablemente el enfoque del 18 de octubre habría sido bastante más desde el punto de vista de la seguridad pública y de desbaratar grupos organizados que de asumir como decía el presidente Piñera, esto era una marcha pacífica por un Chile más solidario y había que sumarse. Habría sido más inteligente. Uno de los libros es el que tú traes, Alejandro, que es de Luis Larraín. Cuéntanos esta recomendación del libro porque es realmente valiosa para nuestros auditores que puedan estar a 4 años queriendo leer algo del 18 de octubre. Este libro se llama El otro golpe, el 18 de octubre de 2019 de Luis Larraín. Esto es publicado por Ediciones Libertad y Desarrollo. Y el libro, El libro. Luis Larraín es economista, fue director muchos años de Libertad y Desarrollo y ha escrito varios libros. Me parece que es intelectualmente muy sólido, muy capaz, muy preparado y trata de explicar, por un lado, la crítica al modelo con evidencia y por otro lado lo que fue el 18 de octubre y sus consecuencias. Entonces se refiere a la economía, la desigualdad y el modelo, con elementos que muestran, por ejemplo, la disminución de la desigualdad medido a través del Gini, pero que sin embargo se produce una diferencia entre las expectativas de las personas o la brecha Claro, entre la expectativa y la la realidad. realidad. La relación que hay entre el malestar, que es comprensible, explicable, y la violencia política, que no es aceptable en democracia y que por ende tiene resultados desastrosos. Y cómo la insurgencia determina en parte el llamado a la nueva constitución y que finalmente eso se termina aceptando. Muestra que hay un contexto global de crisis de las instituciones liberal democráticas y finalmente hace planteamientos respecto a cómo enfrentar el, el futuro. A mí me parece que este es uno de los libros valiosos que hay sobre el 18 de octubre. Hemos recomendado distintos libros Mm. de diferentes tendencias y autores. Obviamente los auditores, uno dirá, oye, pero es que yo no leo por allá o no leo por acá. Bueno, cada uno verá, pero yo por razones profesionales me los tengo que leer todos. Entonces creo que Luis Larraín es un excelente trabajo. Además, él tuvo la generosidad de acompañarme en un programa Historia, Libro y Banderas para conversar el tema, por si alguien lo quiere buscar ahí en YouTube y profundizar más alguno de los temas, si es que no tiene posibilidad de leer el libro. En cualquier caso, yo recomiendo y creo que puede ser
un buen aporte en el intento de comprensión Así del es. 18 de octubre de 2019. Una tarea permanente, el intento de comprensión Va a del... seguir siendo. Yo estoy preparando algo, espero tenerlo listo el próximo año para estas Ahí fechas. estaremos conversándolo. El otro golpe, entonces, 18 de octubre de 2019, es la recomendación del libro de Alejandro San Francisco para este jueves de historia, 19 de octubre, a 4 años del 18 de octubre. Por supuesto que nos ha merecido bastante conversación. Alejandro, te agradezco como siempre la participación. Este fin de semana hay elecciones además en Argentina. Así es, Hubo pues. elecciones en Ecuador. Tendré la posibilidad de ir a las elecciones en Mucha gente me Argentina. preguntó por qué había elecciones en Ecuador, porque pasaron bien coladas versus la Argentina, que Chile la ve muy de cerca y la situación es Y bastante... tiene sentido por la renuncia presidencial y la Efectivamente, crisis política que hubo son cosas en ese distintas, país. porque el que asumió presidente, el que salió electo, va a asumir por el periodo restante, Sí, al que tenía lazo, digamos, efectivamente. En el caso de Argentina, que podemos conversarlo la la próxima próxima semana. semana, podemos estar ante un cambio mayúsculo. Mm. Eventualmente depende de cómo se den los resultados en esta primera vuelta. Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de República, te agradezco como siempre la participación acá en el Jueves de Historia. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios. Ya viene Deportes en Agricultura, así que usted quédese aquí en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana viernes a las 13 horas para cerrar la semana acá en Nuevas Voces. Chau, chau.